Un joven padre se estaba literalmente hundiendo. Él, su suegro y sus 2 hijos habían ido a dar un paseo alrededor de un lago. Estaban rodeados de majestuosas montañas cubiertas de pino y un cielo azul colmado de suaves nubes blancas que irradiaban belleza y serenidad. Cuando los niños comenzaron a tener calor y a estar cansados, los hombres decidieron cargarlos a sus espaldas y nadar la corta distancia a través del lago. Parecía fácil, hasta que el padre comenzó a sentir que se hundía y todo se volvía muy pesado. El agua lo arrastraba hacia el fondo del lago y una sensación frenética se apoderó de él. ¿Cómo se mantendría a flote con su preciada hijita en la espalda? Sus gritos se perdían en la distancia. Su suegro estaba demasiado lejos para poder responder a su desesperada súplica de ayuda. Se sentía solo e indefenso. ¿Pueden imaginarse estar tan solos como él, incapaces de agarrarse a algo y luchando desesperadamente por salvar su vida, la vida suya y la de su hija? Desafortunadamente, todos experimentamos en cierto grado ese sentimiento cuando nos encontramos en situaciones en las que necesitamos ayuda desesperadamente para poder sobrevivir y salvar a los que amamos. Casi en estado de pánico, se dio cuenta de que sus zapatos empapados de agua lo estaban hundiendo aún más. Mientras trataba de mantenerse a flote, intentó quitárselos. Pero era difícil, como si estuvieran succionados a sus pies. Los cordones se habían hinchado con el agua, apretándolos aún más. En lo que pudo haber sido el último momento de desesperación, logró aflojar los zapatos, que al final se soltaron y cayeron al fondo del lago. Liberado del gran peso que lo había estado hundiendo, inmediatamente impulsó su cuerpo y el de su hija hacia arriba. Ahora ya podía nadar, avanzando seguramente hacia el otro lado del lago. A veces nos sentimos como si nos estuviéramos ahogando. La vida puede ser muy abrumadora. El mundo es un mundo bullicioso y ocupado. Si no tenemos cuidado, las cosas de este mundo pueden desplazar las cosas del espíritu. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de este padre y quitarnos un poco la carga de este mundo, manteniendo así la cabeza de nuestros hijos y nuestras propias mentes ocupadas fuera del agua? ¿Cómo podemos, como aconsejó Pablo, dejar a un lado todo peso? ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos para el día en que ya no puedan aferrarse a nosotros ni a nuestros testimonios, cuando sean ellos los que naden? Recibimos una respuesta cuando reconocemos una divina fuente de fortaleza. Es una fuente que a menudo se subestima. Sin embargo, puede utilizarse a diario para aliviar nuestras cargas y guiar a nuestros preciados hijos. Esa fuente es el don de guía del Espíritu Santo. A los 8 años, los niños se pueden bautizar, aprenden acerca de Dios y hacen convenios con Él. Sus seres queridos lo rodean mientras que ellos son sumergidos y salen de la pila bautismal con un sentimiento de gran gozo. Después reciben el inefable don del Espíritu Santo, un don que puede guiarlos constantemente si viven dignos de esa bendición. Elder David A. Bednar dijo: es posible que la sencillez de la confirmación nos haga pasar por alto su importancia. Estas 4 palabras, recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva, más bien constituyen un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que simplemente se actúe sobre nosotros. Los niños desean hacer el bien y ser buenos. Podemos sentir su inocencia, su pureza. También tienen una gran sensibilidad para escuchar la voz suave y apacible del Espíritu. En Tercer Nefi 26, el Salvador nos mostró la capacidad espiritual de los niños.
y soltó la lengua de ellos, y declararon cosas grandes y maravillosas a sus padres, mayores aún que las que él había revelado al pueblo. La multitud oyó y vio a estos niños. Sí, aún los más pequeñitos abrieron la boca y hablaron cosas maravillosas. Como padres, ¿cómo aumentamos la capacidad espiritual de nuestros pequeños? ¿Cómo les enseñamos a rechazar las influencias mundanas y a confiar en el Espíritu cuando no estamos con ellos y se encuentren solos en las profundas aguas de la vida? Permíteme mencionarle algunas ideas. Primero, podemos hacerles notar a nuestros hijos cuando escuchan y sienten el Espíritu. Retrocedamos un poco a la época del Antiguo Testamento para ver cómo Elí hizo esto con Samuel. El joven Samuel escuchó 2 veces una voz y corrió hacia Elí diciendo: «Heme aquí». «Yo no he llamado», respondió Elí. Pero Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. La tercera vez, Elí percibió que Jehová lo había llamado y le dijo a Samuel que dijera: «Habla, Jehová, que tu siervo escucha». Samuel estaba comenzando a sentir, a reconocer y a prestar atención a la voz del Señor. Pero este jovencito no comenzó a entender hasta que Elí lo ayudó a darse cuenta. Después de que le enseñaron, Samuel pudo llegar a conocer mejor esa voz dulce y apacible. Segundo, podemos preparar nuestros hogares y a nuestros hijos para sentir esa voz suave y apacible. Muchos maestros de idiomas extranjeros están convencidos de que los niños aprenden mejor un idioma por medio del método de inmersión, en el que los niños se encuentran rodeados de personas que hablan esa lengua y se les exige que la hablen ellos también. Aprenden no solo a pronunciar palabras, sino también a hablar con fluidez y hasta pensar en ese nuevo idioma. El lugar adecuado para la educación espiritual, por medio de la inmersión, es el hogar, en donde los principios espirituales pueden formar la base para el diario vivir. Y repetirás las palabras del Señor a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Inundar a nuestras familias con el Espíritu mantendrá el corazón de nuestros hijos abiertos para sentir su influencia. Tercero, podemos ayudar a nuestros hijos a comprender cómo les habla el Espíritu. José Smith enseñó: si él viene a un niño, se adaptará al idioma y a la capacidad del niño. Una madre descubrió que sus hijos aprendían de diferentes maneras. Algunos aprenden de forma visual, auditiva, táctil o cinestética. Cuanto más los observaba, más se daba cuenta de que el Espíritu Santo enseñaba a los niños en la manera que cada uno de ellos aprendía mejor. Otra madre compartió una experiencia de cómo ayudó a sus hijos a aprender a reconocer el Espíritu. Algunas veces, escribió ella, los hijos no se dan cuenta de que un pensamiento constante, un sentimiento de consuelo después que han llorado o recordar algo justo en el momento correcto son todas maneras en que el Espíritu Santo se comunica con ellos. Ella también dijo que enseño a mis hijos a centrarse en lo que ellos sienten y actuar de acuerdo con ello. Sentir y reconocer el Espíritu brindará capacidad espiritual a nuestros hijos y la voz que reconocerán se volverá cada vez más clara para ellos. Será como dijo el elder Richard G. Scott: al obtener experiencia y tener éxito al dejarte guiar por el Espíritu, tu confianza en las impresiones que sientas será mucho más firme que la dependencia en lo que veas u oigas. No tenemos que temer al ver a nuestros hijos entrar en las aguas de la vida, porque los hemos ayudado a quitarse de la carga mundanal. Les hemos enseñado a vivir por medio de la guía del don del Espíritu Santo. Este don continuará aliviándoles las cargas que lleven y los guiará para regresar a su hogar celestial, si son dignos de Él y siguen sus impresiones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.